Ahora me voy a permitir presentarles a ustedes a nuestro siguiente panelista, que es el doctor Francisco Paoli Bolio. Francisco Paoli es abogado, sociólogo y analista político. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Sociología por la Universidad de Nueva York. Eres panelista de primer plano en 11 TV, investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM también, profesor de Teoría del Estado de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo reconoce con el PRIDE nivel A, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de más de una veintena de libros. El doctor Paoli participó también en nuestro primer ejercicio de la responsabilidad del porvenir y en esta ocasión participa con un ensayo también muy interesante titulado Las reformas logradas y la reforma pendiente en la política nacional. Bienvenido, doctor. Gracias. Muy buenas noches. En primer lugar, agradezco la invitación para participar en este interesantísimo foro y quisiera empezar diciendo que no me voy a referir al trabajo que está en el libro más que tangencialmente o en plan de glosar algunas cuestiones que ahí planteo. En mi caso, prefiero asimilarme al tema de esta mesa y reflexionar con ustedes sobre este tema que es la política y su compromiso en el desarrollo. En primer término, tendríamos que partir de que hay diversas definiciones de política, pero en varias de ellas la política es identificada como la actividad con la que se realizan un conjunto de acciones y negociaciones para adquirir y sostener posiciones de poder público, en el poder público. Como dice un gran jurista y politólogo alemán, austriaco, Hermann Heller, política significa el orden de la cooperación entre las relaciones humanas de reciprocidad de toda índole. Hablamos de política económica, financiera, educativa, artística, eclesiástica, social y sobre todo estatal. Habría que señalar, por otro lado, que la frontera entre lo público y lo privado se ha venido desvaneciendo y cada día más las corporaciones privadas y las organizaciones ciudadanas cobran mayor relevancia en el proceso de decisiones que afectan a distintos conjuntos sociales, nacionales, regionales e internacionales. Por otra parte, la necesidad de distinguir el diverso tipo de políticas, como la económica, la social, la cultural y la muy reiterada y referida como estatal en los términos de Heller, nos hace tener que precisar, porque no podemos hablar en términos de la política como aquí se anuncia en la mesa, sino que hay que especificar a qué tipo de política nos estamos refiriendo. Esta última se refiere a decisiones fundamentales del Estado, la política estatal, así llamada, algunos la llaman política política, lo cual me parece una reiteración innecesaria, y se refiere esta política estatal o política política a los procesos electorales, a los sistemas de partidos políticos y a otros eventos. En el plano internacional se refiere a las organizaciones multiestatales como la ONU, la Unión Europea o los tribunales internacionales. En mi exposición hay un supuesto que quiero explicitar. No se trata de política en términos generales, como ya he venido adelantando, sino específicamente de algunas de las áreas de la política a las que me voy a referir. Fundamentalmente a la política económica, en cuyas acciones intervienen fundamentalmente órganos del Estado Nacional o entidades multiestatales en el plano internacional. Expongo adicionalmente algunas referencias a la política
social y a la estatal. No puedo dejar de referirme, como ya lo han estado haciendo desde la inauguración de este evento diversos actores en el seminario en el que participamos, no puedo dejar de referirme al tratar la responsabilidad de la política económica en el desarrollo del porvenir, sin considerar dos acontecimientos recientes que aparentemente contribuyen a configurar la tendencia político-económica que representa en el planeta el Brexit o salida de Inglaterra de la Unión Europea y la elección de Donald Trump como presidente de la primera potencia mundial. Ya lo han estado haciendo porque no podemos dejar de referirnos a acontecimientos que están condicionando al conjunto del planeta, en alguna medida. En estos movimientos que se consideran nacionalistas y rechazan el proceso de globalización, lo cual implica que rechazan asimismo el libre comercio y se inclinan por la protección de los productos creados dentro de una nación, poniendo aranceles altos a las mercancías que vienen de fuera y desde luego se castigan con medidas severas, fiscales y penales aún a las personas y empresas que sacan de sus fronteras la producción de bienes y servicios para aprovechar distintas condiciones que les son favorables, como la obtención de la mano de obra barata, a fin de obtener mayores ganancias que las que obtendrían en su propio país. El proceso de globalización, consideran, quita empleos y oportunidades a sus ciudadanos. Esto lo expresaron con gran claridad, tanto los que argumentaban a favor del Brexit, o sea, de la salida, como Donald Trump. Hay además otros acontecimientos que expresan una crisis de la política económica inspirada en principios liberales y la expresión de diversos movimientos políticos que pueden ser caracterizados tanto de izquierda como de derecha, como lo son los desesperados o los indignados identificados con los liderazgos populistas de Alexis Tsipras en Grecia, con el partido Syriza, o el de Pablo Iglesias, que ya se mencionaba, en España, con el partido Podemos. En México identificamos con estos movimientos al movimiento partido que se llama así desde su nombre, Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que es globalifóbico, nacional populista y en diversos aspectos conservador y aún regresivo, porque quiere volver a las posiciones del llamado nacionalismo revolucionario del que se desprendieron. A todos ellos es posible verlos no solo como movimientos políticos antisistema, sino como conservadores, muy claramente en relación con el proceso de globalización. Menciono a Morena porque su dirigente, de llegar a las elecciones presidenciales de 2018, podría tomar a la presidencia de la República, ganar la presidencia de la República como lo acaba de hacer Trump, podría tomar las medidas o podría intentar tomar las medidas como las que proponen los partidos griego y español que he citado anteriormente. De hecho, se ha manifestado contra las reformas logradas al principio del actual gobierno. Se ha pronunciado abiertamente contra las reformas hacendaria, educativa y energética, que son tal vez, pues son tres de las principales. Ahora voy a referirme a lo que estoy llamando, con toda intención, la tendencia nacional populista. Cualquier asociación con otro tipo de nacional socialismo no es mera casualidad. El Brexit le permite al Reino Unido no asumir ninguna política solidaria para el salvamento de países como Grecia, Portugal o España, y tampoco aceptar cuota alguna de migrantes provenientes de Asia y África que pretenden ingresar legalmente a Europa, aunque lo hagan ilegalmente, como nuestros migrantes a Estados Unidos. También permite a Inglaterra no cumplir con acuerdos y tratados que vinculen a relaciones globales que no les sean claramente favorables en la relación de intercambio.
La Unión Europea es una destacada organización global, pero no es simplemente, como dice un gran estudioso de la Unión Europea, Clive Archer, ni una organización intergubernamental, ni una institución supranacional. La Unión Europea, sigue diciendo Archer, es un conjunto de cuerpos internacionales y transnacionales que caminan juntos con el propósito de unir a Europa. Eso es lo que es la Unión Europea. Los ingleses que se pronunciaron en un referéndum a favor de dejar la Unión Europea manifestaron que no estaban de acuerdo con la acción de enormes y costosas burocracias que nadie ha electo, que toman decisiones de gran envergadura. Estas burocracias son sostenidas por los recursos de la Unión Europea, a la que el Reino Unido aportaba cantidades importantes que no quiere seguir aportando. Los partidarios del Brexit quieren regresar a los acuerdos o tratados bilaterales entre países, abandonando los tratados multilaterales como los que ha creado la Unión Europea. La elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos implica el reforzamiento de la tendencia que repudia la globalización y que puede ser vista como la tendencia liberal avanzada que aprovecha las nuevas tecnologías de comunicación y de transporte en las últimas 4 décadas de nuestra historia y puede ser utilizadas para incrementar exponencialmente el comercio, como ha sido, entre naciones y los intercambios financieros en muy breves tiempos. Inglaterra y el presidente electo de los Estados Unidos quieren regresar a los tiempos conservadores o llamados también neoliberales, en los que Margaret Thatcher y Donald Reagan se pusieron de acuerdo para desmantelar el estado de bienestar y las enormes burocracias que lo sostenían. Morena, como el representante más claro en México de la tendencia nacional populista, que puede ser caracterizado como conservador en materia de política económica, aunque no pueda serlo en el ámbito de la política social, ya que en este terreno tiene equivalencia con lo que plantean algunos líderes como Syriza o Podemos en Grecia y en España respectivamente. Esta es una lógica claramente de izquierda. Yo aprendí desde el año 60 en que un sociólogo famoso, todavía vivo, que se llama Seymour Martin Lipset, publicó un extraordinario libro que se llama El hombre político. En este libro, en uno de sus capítulos, se plantea con una enorme claridad que puede haber populismos de izquierda y de derecha, lo cual hemos visto en este tiempo de manera muy patente. El populismo de Podemos es muy distinto al populismo de Donald Trump, pero los dos son populismos. Los dos acuden a esta convocatoria de un pueblo engañado, de un pueblo frustrado, de un pueblo desempleado, de un pueblo pues de los ¿cómo se llama? El M19 de los el M15, perdón, de España, de los indignados. Esta contradicción nos muestra que las categorizaciones geométricas de izquierda y derecha han dejado de ser relevantes para el análisis político, por lo menos, aunque lo sigan siendo en el campo de las ideologías, siguen siendo vigentes. Y en la prensa esto es muy común, es muy fácil la clasificación, además es muy tentadora porque es maniquea, los buenos y los malos están en un lado o en otro, cada uno define en dónde se ubican. Y identificados con ese bueno, pues uno trata de llegar a parecerse a él, o identificado el malo, pues hay que rechazarlo, hay que condenarlo, hay que vilipendiarlo, hay que entregarle toda la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo. Esto deja ver claramente que la izquierda puede ser conservadora incluso, o tener posiciones conservadoras, como quedó claro desde el régimen de Stalin. Algo que ha sido patentemente mostrado es que las medidas económicas populistas son económicamente insostenibles
y que diversos países han causado daños severos y han dado fundamento a las acciones de desmantelamiento de las burocracias excesivas y costosas instituciones estatales de bienestar social. Hoy estamos otra vez en presencia de un movimiento regresivo de diversas acciones e instituciones de política económica y social encabezados otra vez por Inglaterra y por Estados Unidos, en el Brexit y en la elección reciente del presidente electo Trump. Otra cuestión no menor es la relación de China con Estados Unidos. Trump ha manifestado que se dispone a lanzar una guerra comercial con este poderoso país asiático, que se ha convertido en el principal socio comercial de los estadounidenses. Desde hace ya algún tiempo no tan corto, desde que empezó a gestarse con la visita de Nixon y su secretario de Estado Kissinger por primera vez a China, cuando se restablecen las relaciones, y a partir de entonces hasta ahora lo que ha ocurrido es que se han convertido en el primer socio comercial de los Estados Unidos. Hay un libro que hemos comentado mucho con Arturo, que es un libro que se llama, es un libro de dos autores europeos, Nicolás Berggruen y Nathan Gardels, Gobernanza inteligente para el siglo XXI. Este trabajo describe con detalle la enorme alianza entre Estados Unidos y China, las coincidencias de los dos países en temas de desarrollo, el endeudamiento de los Estados Unidos con China y la interdependencia de estos dos países. Entonces, la declaración de Trump de que va a acabar con esta relación, de que va a declarar una guerra comercial a China, pues es tal vez la peor amenaza de crisis planetaria que estamos teniendo. Sí, concluyo en breve. Bien, pues la mayor amenaza, pues, es esta que ha planteado el presidente electo Donald Trump, de romper con sus relaciones con China, sus relaciones comerciales. Prácticamente es de romper su sociedad, que ha tomado tantos años y tantos presidentes para construir. Esto podría llevar a una crisis mayúscula a los propios Estados Unidos, por lo que no sería difícil que esa propuesta no sea cumplida. Voy a hacer algunas consideraciones finales en estos 4 minutos que me quedan. La primera es la tendencia que he llamado nacional populista se podría extender en Europa, continente en el que hay elecciones en 2017, en Francia, Holanda y Austria. En estos 3 países hay poderosas organizaciones de este corte, que yo llamo nacional populista, y ustedes pueden llamar como quieran. Algunos llaman fascistas, otros llaman conservadores, extremos, ¿no? Ahí está Le Pen, claramente, en Francia, que sería la más importante. Sí. Estas agrupaciones muy fuertes que hay en estos países podrían reforzar el año entrante la tendencia a la que me he referido. En México, si triunfa Morena, la tendencia tendrá también un reforzamiento, pero eso será hasta el año siguiente, en 2018. Otra reflexión es: no parece que la tendencia nacional populista pueda impulsar el desarrollo de las naciones, en términos de lo que esta mesa se plantea. Ni siquiera está garantizado que lo pueda hacer en la nación en la que han adquirido una fuerza especial. Este planteamiento que hago lo han empezado a hacer los ingleses, que se han estado manifestando en contra del Brexit, como arrepentidos de que se hubiera votado a favor del Brexit, que por cierto todas las encuestas anunciaban que iba a ser derrotado el Brexit, como todas las encuestas que se han hecho en diversos momentos, la de Trump recientemente, antes en la de Colombia, ¿verdad?, cuando se previene que iba a ser aprobado en el plebiscito la paz pactada, y en fin. Y los estadounidenses que en estos días están llenando las calles de las ciudades americanas protestando por la elección de Trump. Por último, no se ve viable que todas las medidas
que han propuesto los ingleses para separarse de la Unión Europea, ni que las que ha presentado Trump se puedan realizar o materializar. Hay diversas instituciones que van a contener, que van a reducir, que van a amortiguar la violencia de estas propuestas, la agresividad de estas propuestas. Tal vez algunas salgan parcialmente, pero ya muy rebajadas. Hay diversas instituciones, como el Parlamento del Reino Unido o el Congreso de los Estados Unidos, que tendrían que aprobarlas, y no parece probable que lo hagan. Se me dirá que el Congreso estadounidense tiene mayoría republicana en las dos cámaras, y es cierto, pero también habría que recordar que buen número de los líderes republicanos no estuvieron de acuerdo con los planteamientos del presidente electo, e incluso anunciaron que no votarían por él. Incluso en el caso de las reformas estructurales aprobadas en México a principios del sexenio, no todas han podido ponerse en operación, aún habiendo sido aprobadas por 5 partidos, por el presidente de la República, con el que firmaron el Pacto por México, y habiendo sido aprobadas por el llamado Poder Revisor de la Constitución, que implica no solo la aprobación de las cámaras, sino de la mayoría de los estados. Entonces, allí hay una serie de filtros que pueden ponerse para que estas medidas anunciadas, y que sirven muy claramente para conseguir votos, eso ya no nos cabe duda, ahí están los votos del Brexit, ahí están los votos por Trump, y ahora tenemos los arrepentimientos que están en curso y que en México ya se expresaron, porque si tomamos en cuenta algunas de las reformas y sus dificultades, como la educativa, por ejemplo, podemos concluir que no basta con que haya una aprobación de una reforma constitucional, ni una aprobación de las leyes secundarias que regulan o que reglamentan esta reforma constitucional, sino que es necesario tener un poder suficiente, que no es solo el de convocatoria a votar, sino que consiste en otras capacidades. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Francisco Paoli su mensaje.